La palabra, la pastora Cheche hace 8 días. ¿Enseñó sobre quién? ¿Sobre qué? Ok, muy bien. ¿Y se basó en quién? En la mujer adúltera, a la que iban a apedrear los escribas y los fariseos. Y que Jesús le dijo que, si yo no te acuso, y dijo algo que naturalmente nosotros decimos: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Listo. Hoy yo les voy a hablar una palabra muy especial y, como ustedes ven, el título se llama Una fuente para siempre. Vamos a leer la palabra del Señor en Juan 4, del 3 al 26. Si usted no tiene Biblia, no saque su celular, aquí la tengo. ¿Por qué no sacamos el celular para enseñar la palabra o para aprenderla? Para que no nos distraigamos, ¿cierto? Entonces, usted me va a acompañar ahí leyendo. Juan 4, del 3 al 26. Y salió de Judea. ¿Quién salió? Jesús. Estamos hablando de Jesús. Y salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, o sea, más o menos el mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Amén. Usted dirá: Marixa, ¿usted para qué nos leyó todo eso y no entendimos nada? Yo les voy a enseñar 4 cosas importantísimas. ¿Cómo se llamaba la palabra? ¿Quién se acuerda? Una fuente para siempre, una fuente inagotable. Marcos en su testimonio nos dio unas puntadas muy claras.
para lo que el Señor tiene para enseñarnos hoy. Y les quiero enseñar 4 cosas. La primera cosa que les quiero enseñar es: no importa dónde estés, Jesús va a tu encuentro. Hay una palabra recurrente en la Biblia que a mí me parece fascinante y es: no me encontrasteis vosotros a mí, yo os encontré a vosotros. Levánteme la mano aquí, ¿quién era digno de que el Señor le encontrara? Por buena gente, por querido, por bien portado. ¿Alguien aquí o le estoy hablando entonces al público correcto? Bien, qué interesante. Los versículos del 3 al 8 dice que Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y que era necesario pasar por Samaria. Resulta que los judíos y los samarios no se entendían porque los samarios habían sido como una raza impura y había sido corrompida por el pecado. Básicamente, para que ustedes lo entiendan. Entonces, literalmente eran pueblos que se odiaban. Entonces, cuando un judío iba a ir a Galilea, entonces tenía que dar una vuelta grande, porque es que Samaria quedaba entre Galilea y Judea. Entonces daba una vuelta grande para no tener que pasar. Entonces, muy especial, porque allí estaba un pozo donde las mujeres recogían agua, pero tenían que ir a horas específicas porque no se le permitía a la mujer ir a horas específicas, ir a cualquier hora, sino a horas específicas. Entonces estaba Jesús pasando por ahí, y como todo lo que hace Jesús es como salido de nuestros preceptos naturales. Él siempre rompe nuestros esquemas. Y él pasó por Samaria y le dijo a la mujer: dame de beber. Particularmente Jesús estaba solo, porque dice que sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y ahí quiero explicarles algo. Miren, mis amados, cuando Jesús pone sus ojos en nosotros, a Jesús no le importan las condiciones. No le importa ir hasta Croacia, hasta el lugar más recóndito donde se practique el pecado. Si tú estás mal, si tú estás bien, si tienes dinero, si no lo tienes, si estás enfermo, o como diría un sardino en esta época, si estás en la inmunda. A Jesús no le importa la condición en la que tú estés. Él se detiene y te observa. Y cuando se detiene y se observa, yo me hago mi película y yo digo: Jesús llevaba ya observando a la mujer samaritana. La mujer samaritana fue a una hora que no se podía ir a recoger agua. Cuando yo leí un poquito sobre la historia, y al parecer, si esta mujer fue más o menos entre las 12 y la 1 a recoger agua, a las mujeres solo se les permitía recoger agua en las horas de la mañana. Entonces, al parecer, era una mujer de dudosa procedencia, aún dentro del pueblo samario. No era bien reconocida, no era bien vista. Y Jesús fue a ella. Y yo les digo a ustedes, usted y yo estábamos en un punto donde no era la hora indicada. Estábamos manchados de pecado, no éramos muy reconocidos o bien reconocidos, y Jesús nos vio, se sentó a observarnos y Él fue hasta el lugar donde estábamos y ahí nos miró. Y Jesús pasó fronteras, quizás inesperadas, para ir a ti y a mí. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Jesús pasó fronteras, no le importó ir a Samaria a encontrar a esta mujer. No fue la mujer: no, yo escuché de un hombre todo querido, muy pilo, hablaba muy chévere, daba unas enseñanzas muy chéveres, yo lo voy a ir a buscar. No, Jesús necesitaba tener un encuentro con la mujer samaritana y fue, la buscó a Samaria, donde no era bien recibido. Jesús te fue a buscar a ti y me fue a buscar a mí, aún en un lugar donde Él no pertenece, porque Él me encontró y Él tenía determinado encontrarme. A Él no le importó tu condición. ¿O cuántos llegaron al Señor hechos unas uvas, como diríamos en esta tierra paisa? No,
No teníamos nada que ofrecerle al Señor y Él nos encontró. Pero ¿saben qué es lo que me llama la atención de Jesús? Que Él pasó la frontera más peligrosa, la más peligrosa. ¿Sabe? El terreno más movedizo. Y yo quiero saber cuántos de ustedes entrarían a ese terreno. Y Jesús tuvo con nosotros la prueba de amor más grande. Es venir a tu encuentro y al mío a través de traspasar la muerte en la cruz del Calvario. Esa fue la frontera más peligrosa. No fue Samaria, fue ir a la cruz por ti y por mí. Y aquí les voy a dar una postura personal. Esto no lo dice la Biblia, es una postura mía, es algo lo que yo he venido meditando. Cuando Jesús le dijo a la mujer, dame de beber, para mí tiene un sentido figurado. Entonces, ¿qué le estaba diciendo Jesús detrás de eso? En mi percepción personal. Le invito a que usted lea también y medite en eso, a ver el Señor qué le muestra. ¿Qué le da el agua a uno? Le calma la sed, le da saciedad. Y a uno, yo no sé si a ustedes les pasa, a mí que me gusta tanto el agua, yo tomo agua, yo digo, ay, esto sí es vida. O vaya y haga ejercicio, o vaya al gimnasio, o practique un deporte, o vaya al centro de la ciudad. Usted llega ¿a qué? A tomar un líquido, ¿cierto? Ay, qué alivio, ¿cierto? Yo intuyo que Jesús, cuando le dijo a la mujer samaritana, dame de beber, le estaba diciendo, dame todo lo que a ti aparentemente te da vida. ¿Saben qué le estaba diciendo? Jesús a la mujer samaritana, entrégame tu pecado. Dame tus luchas, entrégame eso que parece ser que es bueno para ti, pero no es bueno, entrégamelo. Dame que yo me lo voy a beber y me lo voy a beber en la cruz del Calvario. Y le estaba diciendo, te cambio esa agua por mi agua, por esta agua que soy yo. Pero ¿saben qué me llama más la atención? Que cuando Jesús le pidió el agua a la mujer samaritana, no estaba con sus discípulos. Los discípulos se habían ido. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando Jesús quiere algo contigo y te está pidiendo esa agua, que son tus luchas, tu pecado, Jesús no te expone delante de otros. Él tiene un trato personal contigo. ¿O a cuántos Jesús ha expuesto aquí los ha dejado en ridículo? Nunca. Marcos nos contaba su testimonio. Él nos decía, yo estaba metido en esto y en esto. ¿Algún día Jesús te expuso delante de todo el mundo? Nunca. Jesús se expuso delante de ti y te dijo, Marcos, dame de tu agua. No es la fama, no es el fútbol, no es tu fuerza, no son tus habilidades, no son tus 500 carreras, no son tus millones y millones de pesos en las cuentas bancarias, no es que eres una postal hecha hombre o hecha mujer, no es nada de eso. Esa es tu agua, esa es el agua humana, no es esa el agua que nos da vida. Jesús le estaba diciendo, yo soy el agua que te va a dar vida, pero entrégame esa agua que yo me la voy a beber para darte el agua correcta. Amén. Es mi percepción personal, pero creo que tiene todo el sentido. El mundo no nos da vida. Esa agua que nos ofrece el mundo, que además es bastante prometedora, no es la correcta. La segunda cosa que quiero tratar con ustedes es que Jesús es un Jesús contracorriente. ¿A cuántos les gusta el salmón? El pescado, el salmón. Es uno de los pescados más costosos y más sabroso, ¿cierto? ¿Y ustedes saben por qué el salmón es tan rico? ¿Por qué? ¿Y por qué es tan costoso? El salmón es costoso porque el pez, para producir esa carne, ese pez siempre nada en contracorriente, o sea, va en contra de la corriente. Y su carne es bien hechecita pues en el camino, ¿cierto? Entonces, como él va en contracorriente, además es un pescado de agua dulce, ¿cierto? No es salada, sino de agua dulce. Ese
pez, como nada en contracorriente, su carne es mucho más fina, al ser pulida, nadar en contra. Jesús, nuestro Jesús, es un Jesús en contracorriente. Y eso lo vemos en los versículos del 9 al 14, donde la mujer samaritana le hace un montón de preguntas al Señor. Le dice, como tú siendo judío, me pides a mí que soy de beber, que soy samaritana. Le dice, y le recuerda, es que judíos y samaritanos no se tratan. Pero me llama notablemente la atención, es que las reglas de esa época tampoco permitían a las mujeres hablar con otro hombre si su esposo no estaba presente. Y ella estaba hablando con Jesús a plena luz del día y Jesús lo hizo de todas maneras. En el versículo 13 y el 14 dice lo siguiente: respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, miren que es que hay que aprender a leer. Jesús le estaba diciendo, cualquiera que bebiere de esta agua, se estaba señalando a sí mismo, ¿cierto? Él se estaba nombrando el agua. No tendrá sed, ¿cuándo? Jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, nosotros muchas veces creemos conocer al Señor. Predecimos que conocemos al Señor. Nosotros creemos contener al Señor en nuestra mente. ¿Lo podemos contener? No. La mujer samaritana en ese momento estaba haciendo lo que nosotros muchas veces somos. Es que nosotros a veces nos creemos los chachos de la película. Ah, no, eso ya me lo sé. Luis Alfonso, ¿para qué nos estás poniendo a leer a Santiago si ya no lo sabemos de memoria? No, es que ¿para qué vamos a volver a hablar de David y Goliat, del hijo pródigo, de todo eso? No, ya no lo sabemos. La mujer samaritana estaba creyendo conocer a Jesús. ¿Y saben quién es la mujer samaritana? Somos usted y yo, que creemos que podemos contener al Señor, que podemos saber sus preceptos. ¿Ustedes creen que el Señor Jesús no sabía que judíos y samaritanos no se trataban? Todas esas preguntas que hay ahí. Entonces la mujer samaritana, ¿de dónde pues vas a sacar el agua? ¿Cuántos le han hecho preguntas al Señor de ese calibre? Yo lo he hecho. Y yo no sé si usted lo ha hecho, pero en algún momento yo le dije, Señor, tú puedes conmigo. Tú sí puedes conmigo, no creo. Y lo hacemos. El Señor Jesús no es cíclico. No actúa de la misma manera dos veces. Y lo hemos tratado en los RGF, ¿cierto? La zarza ardiente fue ¿para quién? Para Moisés. No hay otra zarza ardiente. Que usted esté ardiendo por otras cosas es diferente a que el Señor tenga una zarza ardiente nuevamente. Pero el Señor, aquí ¿cuántas personas hay en este momento? Más o menos unas 40. Más o menos unas 40 personas. El Señor tiene un trato diferente con cada uno de nosotros. No se mueve de la misma manera. Algo cíclico es algo que pasa igual. ¿Qué diferencia a nuestro Dios de Satanás? Satanás siempre actúa de la misma manera. Nuestro Señor no. Así que déjese sorprender. Entonces, ¿qué le dijo el Señor a la mujer samaritana en el versículo 10? Ponga atención a esto. Le dijo, respondiendo Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Yo me inquieté, yo dije, ok, entonces ¿qué es el don de Dios? Y comencé a buscar en la Biblia, a investigar, y entonces ¿qué es el don de Dios? Y me encontré con esta palabra que es una cosa hermosísima. Efesios 2:8. Mire lo que dice Efesios 2:8. Porque por gracia sois ¿qué? Salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es ¿qué? Don de Dios. Entonces respondamos la pregunta, ¿qué es el don de Dios?
El don de Dios es la salvación. Es el mismo Jesús trayendo su gracia. Entonces, les hago una pregunta. ¿Quién de aquí sabe qué es lo que significa gracia? Todos decimos que es un don inmerecido y la verdad es que no lo merecemos. Pero anoten ahí los que no saben. La gracia es la influencia de Dios en mi vida que produce un cambio. Entonces, lo que Jesús le estaba diciendo a la samaritana y lo que le está diciendo hoy a usted y lo que me está diciendo a mí es: te quiero dar mi don, te quiero influenciar para que tu vida cambie y no vuelva a ser igual. Amén. Yo de usted ya le había dado un aplauso al Señor. Entonces, ¿usted se puede salvar? No se puede salvar. El Señor es el único que le puede salvar. Y ese don se recibe ¿por qué? Por fe. Jesús no quería agua, Él era el agua. Él quería darle esa salvación a esa mujer y quiere dártela a ti. Ah, no, pero es que yo hace tiempo entregué mi vida al Señor, yo ya hice la oración de fe. Pues Marixa, yo me congrego con ustedes hace casi 3 años que tienen la iglesia. O sea, ¿cómo así? Pero ¿cuántas áreas de nuestra vida necesitan salvación? Yo tengo áreas en mi vida que necesitan salvación. Usted necesita áreas en su vida donde necesita salvación: el área emocional, el área económica, el área familiar. ¿Cuántos tienen problemas aquí en alguna de esas áreas? Ah, este público es el mejor. ¿Cuántos necesitan el don de Dios? Señor, necesito tu don. Necesito ser salvado. Y el Señor está dispuesto a pasar cualquier frontera por ti y por mí. ¿Para qué? Para que bebamos del don que Él tiene para nosotros. Hay otra cosa que quiero compartir con ustedes. Es la tercera cosa y es la salvación versus entrega. Entonces ya la mujer, después de que recibió esto, dice: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Hay una cosa tremenda. Cuando el Señor nos entrega la salvación, entonces empieza esa salvación a reñir con nosotros. Cuando el Señor nos empieza a pedir cosas y dejar cosas. ¿A cuántos de ustedes les ha costado dejar cosas? A mí me ha costado dejar muchas cosas y todavía me cuesta. Lucho, y eso es una lucha siempre. Un partido de fútbol eterno, ¿cierto? En donde todo el tiempo tenemos que estar defendiendo a nuestro equipo. El Señor Jesús siempre tiene una respuesta para nosotros. A Él nada le queda grande. Él nos ofrece la vida eterna. Pero ¿saben de quién es la decisión de aceptar esa vida eterna? De nosotros. No es su decisión, es mi decisión y es tu decisión. Pero cuando nosotros decidimos aceptar el don de Dios, ¿qué es la qué? La salvación. Usted ahora cuando le digan: ¿y entonces qué es el don de Dios? ¿Usted qué le va a responder a la gente? La salvación. ¿Y dónde está eso? En Efesios. ¿Saben qué va a hacer el Señor? Él siempre que te quiere dar su don, va a exponer tus ídolos. Ah, ahí no está tan bueno. Entonces yo siempre tenía como la duda, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, y esa retahíla, ¿cómo la entiendo? Resulta, esto es una tarea, en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, usted va en la casa a leérselo, habla todo de la idolatría del pueblo de Israel y cómo llegaron a poner dioses. Al parecer tenían 5 dioses principales que la Biblia no los menciona, pero yo quiero decirles una cosa: o adoramos a Dios o adoramos cualquier cosa, porque nosotros los seres humanos estamos creados para adorar. Ya no escuché ningún amén.
¿Qué puede ser un Dios? Se lo voy a dar clarísimo. Un Dios es todo aquello que ocupa el lugar que tiene que ocupar Dios. Por ejemplo, el dinero, por ejemplo, los hijos, el esposo, la esposa, los hobbies, el trabajo, el ministerio. Póngale el nombre que usted quiera. Hace mucho tiempo enseñé a la iglesia cómo yo podía exponer un ídolo en mi vida. Y les dije 5 cosas que un ídolo puede hacer en mi vida y cómo yo lo puedo identificar. Entonces piensen en esto, voy a tratar de recordar esas 5 cosas. ¿Cómo sé yo que estoy teniendo un ídolo en mi corazón? Primero, se lleva mi tiempo. ¿Ya identificaron alguno? ¿En qué me estoy gastando el tiempo? Ay, ay, ay. Ahí usted puede sacar su cremita, su Dolorán y empezarse a sobar. Me roba mi tiempo, me roba mi dinero. Ya van entendiendo cuáles son los ídolos en la vida. También se roba mi fuerza. Van 3 cosas. Las 3 cositas vamos viendo ¿cuántos de ustedes tienen ídolos en el corazón? Yo tengo. ¿Se roba qué? Mi fidelidad. Porque los ídolos piden, ellos piden sacrificio. Entonces, se roba mi tiempo, mi dinero, mi fuerza, mi fidelidad y se lleva también todo ¿qué? Mi corazón, mis emociones. ¿Tenemos ídolos? Sí. Cuando el Señor le estaba diciendo 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Al parecer, Jesús le estaba hablando casi que a todo el pueblo, al pueblo samario. Tu pueblo, eso te incluye a ti, ha tenido uniones ilegítimas. Y creo que no somos diferentes a la mujer samaritana, también tenemos uniones ilegítimas. ¿Sí o no? La palabra, el número 5 es mencionado en la palabra 318 veces. ¿Y saben qué significa el número 5? Significa la gracia que le ha sido dada al hombre por Dios. O sea que 5 significa gracia. El Señor le está diciendo, mira, estoy exponiendo tus ídolos. Cuando le estaba hablando de los 5 maridos, tienes ídolos en tu corazón, pero te estoy diciendo que eso, que es tu mayor debilidad, te lo voy a cambiar por tu mayor fortaleza. Y a cambio de eso, te estoy dando la gracia. ¿Qué es lo que es la gracia? La influencia de Dios en mi vida que produce un cambio. Hoy el Señor te está diciendo, te estoy dando influencia para que produzcas cambios. Ahora cuando orábamos por Isaac, yo sentí algo muy especial en mi corazón y yo decía, Señor, haz de Isaac un hacedor de historia. Un hombre que trastorne sus generaciones. Tenemos la gracia del Señor. Hagamos uso de ella. ¿Y saben por qué? ¿Cuántas piedras recogió David cuando fue a matar a Goliat? 5 piedras. Tenemos 5 sentidos. 5 sentidos que pueden ser utilizados por la gracia del Señor para hacer proezas. Pero el Señor va a exponer tus ídolos. ¿Saben por qué? Porque Jesús vino a cambiar la idolatría por adoración genuina. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús? Trae toda tu idolatría delante de mí, porque la voy a destruir y te voy a dar gracia. ¿Saben qué es lo más especial? Que nosotros nos refugiamos en cosas del mundo. Y las cosas del mundo siempre nos harán tener más sed, más sed, más sed. Una fuente diferente al Señor siempre nos va a agotar. Y esa fuente se va a agotar. Entonces, muy seguramente,
Cuando nosotros estamos poniendo los ojos en algo erróneo y el Señor nos ha llamado para bendición de su nombre y la gloria de su nombre, el Señor va a cambiarte la torta y te va a mostrar a dónde debes enfocarte. Él es la fuente. Él la va a destruir nuestra idolatría. Cada uno de ustedes puede ir identificando los ídolos que tiene en su vida. Usted los tiene y los tengo yo. Esto es una lucha de todos. Y lo último que quiero tratar con ustedes es que Dios es una fuente inagotable de adoración genuina. Eso está entre los versículos 20 y 26, donde dice que el Padre está buscando ¿qué? Adoradores en espíritu y en verdad. La mujer vuelve nuevamente a hablarle a Jesús de que dónde van a adorar. Ustedes dicen que hay que ir a adorar aquí, nosotros que aquí, bueno, en fin. Había una discusión de algo físico, de un lugar geográfico. Y Jesús claramente estaba mostrándole a la mujer samaritana que no se trata de un lugar físico para adorar. Ahora el lugar es simbólico, es más espiritual. ¿Y saben qué le estaba diciendo Jesús a la mujer? Yo mismo soy el lugar para que tú vengas a adorar. Es aquí donde tú vienes a adorar. Yo soy el objeto de adoración y soy el lugar para adorar. La mujer estaba buscando a quién adorar. Los seres humanos siempre vamos a buscar a quién adorar. La única fuente de adoración que no se nos agota es Jesús. Esa es la única fuente. La conclusión para que oremos. Y hay preguntas también. Quiero que usted se detenga aquí y lo mire y lo voy a leer para ustedes. ¿Cuál es tu fuente? ¿Quién es tu fuente? Respondas internamente eso. ¿De dónde estás sacando tu agua? ¿Aún tienes sed? Yo tengo mucha sed. Eso quiere decir que estoy sacando el agua de la fuente incorrecta. ¿Qué tal si hoy tomamos la decisión de acercarnos a Él? ¿Saben por qué? Porque si nos acercamos, lo vamos a hallar. Lo leímos en Santiago, ¿no? Acércate a mí y yo me acercaré a vosotros. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, sentimos nuestro toque de salvación y amor. Y su presencia inundando cada ausencia de nuestra vida. Yo tengo ausencias y usted las tiene. Y todos tenemos en nuestra vida una ausencia en forma de Dios. Y solo Él puede llenarla. Hay otras cosas que llenan nuestra vida, pero solo Dios puede llenarlo todo en todo. Cada faltante, Él está dispuesto a llenarlo y traerá a tu vida plenitud y saciedad. No hay nada más rico que uno comer cuando tiene hambre. Uno dice, ay, qué descanso, qué tan llenita. O cuando uno tiene sed, que uno siente la garganta seca y uno se pasa un trago de agua. No estoy haciéndole publicidad a ninguna bebida, pero me causa mucha risa porque mi hermana, cuando estaba más pequeña, ella le decía a uno, es que tengo sed de Coca-Cola. Y se pasaba la Coca-Cola, y yo he visto a la gente, y cuando tiene mucha sed, se pasa la Coca-Cola, y aunque le queme la garganta, uno le ve como la cara de, ay. Eso es lo que Jesús quiere hacer en tu vida, provocar esos suspiros. Vamos a orar.